Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de la primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra. Hoy tenemos la suerte de contar con un gran editor, Andrés García Baena, que nos va a presentar, por una parte, su libro IBN Firnás, homenaje a su tierra natal, Ronda. Eh, Nos hablará de este libro último que ha publicado. Igualmente también nos va a hablar de la editorial que dirige, entre él y su hijo, Ediciones Algorfa, que tiene un nivel enorme y que en la zona de Andalucía, en la zona esencialmente de Málaga y Andalucía, está haciendo una labor maravillosa cultural. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias, Rafael, y gracias por la oportunidad que nos da de participar en este evento también organizado por tu persona. Y es para nosotros un placer y estamos enormemente agradecidos del evento que tú has promulgado por todo el mundo prácticamente y por la posibilidad que nos has dado de participar en este evento, aunque me repita, porque así hay que denominarlo, relacionado con el mundo de las letras, de la cultura, del ensayo, de la creatividad en general. Ya conocemos mucho tu labor y somos seguidores de tu labor a través no solo de tus publicaciones, sino además de todo lo que estás haciendo por la poesía, tanto en Málaga como en la provincia de Córdoba. Realmente estamos entusiasmados con el dinamismo que tú presentas al mundo de la poesía en concreto y de la creatividad en general. Pues muchísimas gracias. Eres bastante conocido por lo menos por esta zona, pero bueno, como tenemos muchos seguidores en la zona de Latinoamérica, vamos a leer un poco de una breve reseña tuya. Andrés García Baena ha sido profesor y director de un centro de educación permanente, librero y editor. Ha participado durante cerca de 40 años seguidos en las ferias del libro de su localidad. Es miembro fundador y codirector de Ediciones Algorfa y Asofaifa, así como de la librería Alfaqueque, en Marbella. Como escritor, ha publicado las obras Marbella Andalusí y Fortificaciones Anesas en Arguval, Écija Musulmana, Ulemas y Familias, Fundación Padre Roa, La alimentación en Al-Ándalus, Cereales y Aceites, Arriá, Miedo, Pobreza y Realidad e Irrealidad, Apuntes para la Intrahistoria de Marbella, Algorfa, Historia de Marbella y San Pedro Alcántara en castellano, ruso e inglés en Algorfa. Es coordinador de relatos para letras en el barrio, Algorfa, y del homenaje a los arrieros en La Polaca, Algorfa. Actualmente dirige la revista malagueña de pensamiento La Garbia, articulista, tertuliano y promotor cultural. Ha participado en numerosas publicaciones. Y hoy lo tenemos aquí pues para hablar de Editorial Algorfa y para que nos presente IBN Fitna, homenaje a Ronda, su tierra natal, su último libro. Dinos un poco cómo surge este libro de este precursor, ¿no?, de la aeronáutica, ¿no? Pues bien, mira, yo compagino, querido Rafael, mi amor por Al-Ándalus, por la época histórica de Al-Ándalus, con facetas culturales, creativas, basado en el relato corto y en la poesía e incluso. Pero realmente mi dedicación como escritor en un 70% ha estado relacionado con el mundo y la cultura y la historia de Al-Ándalus, especialmente en dos temas. Uno que es la gastronomía de Al-Ándalus, y otro es las fortificaciones. Siento una especial predilección por las fortificaciones. Fruto de ello he sacado un libro sobre la Écija musulmana, capital de Cora durante mucho tiempo, y un estudio, la primera de mi obra, una reflexión sobre las fortificaciones anexas en la zona de la Costa del Sol, en la zona que se conoció en su tiempo como la Garbía, que significa prácticamente el occidente, en árabe Algarve, y castillos y fortificaciones como Isla Laguar, Benahabí, Montemayor, el Cerro Torrón y la propia Marbella, que fue obra posiblemente del siglo X, una época califal, una época de transición entre Abderramán III y Al-Hakam II. Pero llevaba mucho tiempo siguiendo a un personaje que es muy conocido por una faceta, y es porque 600 años antes de Leonardo da Vinci, este hombre, Ibn Firnat, Abu al-Qasim de Cunia, Ibn Abad, Abul Qasim, Infirnat, este hombre, 600 años antes de Leonardo da Vinci, se le ocurrió ponerse un traje de plumas con seda y lanzarse desde la Torre de la Rusafa de Córdoba. La Torre de la Rusafa era una almunia, una finca de recreo que tenía el emir, que hizo a imagen y semejanza de la que su abuelo
tenía en Damasco. Era una finca de recreo con un pequeño alcázar. El alcázar tenía una torre y desde ahí se lanzó con un traje de plumas y claro, prácticamente lo que hizo fue pegar unos aleteos y caer al suelo. Los campesinos que rodeaban la Almunia no daban de sí cuando veían aquel espectáculo. Lógicamente pegó un porrazo extraordinario. Pero claro, era conocido por esto y fruto de ello, pues tiene un cráter, su nombre está en un cráter de la Luna, Infiernat, el cráter Infiernat, tiene un puente en la ciudad de Córdoba, tiene esculturas y figuras en el aeropuerto de Damasco y en Bazán. Este hombre nació en Ronda y posiblemente, no se sabe si fue de origen magrebí o posiblemente sea muladí, de origen muladí. Hay una polémica sobre ello, centrado en varios autores, entre ellos Virgilio Martínez Enamorado. Hay una polémica es muy impreciso realmente su origen, pero sí sabemos que nació en la Ronda del siglo IX. El Infiernat en el Mustavi V dice y se refiere a él como originario de Tacurruna. Tacurruna parece ser que es el nombre que la Cora, la provincia de Ronda, recibía en aquel momento. Al respecto hay una polémica centrada en Rafael Castejón, en Juan Manuel Castejón, perdón, y Virgilio Martínez Enamorado, sobre si Ronda o Runda y Tacurruna es lo mismo o se refieren, son conceptos diferentes, de poblaciones diferentes incluso. En la obra hago unas reflexiones sobre ello. Bien, pero sin embargo este hombre, un Hakim al-Ándalus, un sabio de Al-Ándalus, un sabio total, que es conocido por su vuelo, es lo menos importante de su vida. Este hombre, como muflí, como poeta, fue impresionante. Cultivó todo tipo de poesía, desde la poesía mágica, la poesía erótica, la poesía histórica, la poesía de la vida cotidiana. Como poeta fue supremo. Y sin embargo esa faceta es muy poco conocido. Pero no solamente esto, sino que además era astrónomo y astrólogo. En aquel tiempo la astrología y la astronomía estaban eran muy cercanas. Este hombre trabajó también el vidrio, el óxido de hierro, que el vidrio, el color que tenía verdoso, logró quitárselo. Fue constructor de clepsidra, de relojes analógicos, incluso hizo planetarios. En su propia casa tenía un planetario que mediante un sistema de poleas desde el sótano movía y asemejaba el movimiento de los astros. Pero además de esto, era atleta. Además de esto, cultivó también todo lo que fue el ensayo y la ciencia, tradujo incluso algunas obras. Sí, fue un sabio total en el siglo IX. El concepto de humanismo que se atribuye al Renacimiento en Al-Ándalus se estaba produciendo en el siglo IX, traduciendo las obras clásicas de Aristóteles, las obras de todos los clásicos griegos y romanos. Estos andalusíes, estos hispanos musulmanes, pues estaban de alguna manera promoviendo el Renacimiento 600 años de que en Europa se consolidara. Y esto es cierto, o sea, el concepto de humanista es relativo a este hombre. De hecho, muchos estudios se refieren a él como un humanista 600 años antes del humanismo. Y pensando que este hombre hay artículos escritos sobre él, pero no había una biografía completa basada en las fuentes árabes, básicamente. Entonces, bueno, pues me puse a buscar todas las fuentes que estaban a nuestro alcance, en colaboración con la Escuela de Estudios Árabes, buscando también algunos otros archivos y demás, pues llegamos a la conclusión de que había suficiente material para elaborar una biografía completa, lo más completa posible de este personaje. Y fruto de ello, la hicimos. Pero nos parecía corta, unas 120 páginas de biografía, ya no alcanzaba para más, y entonces le hemos añadido una nómina de sabios y de personajes relacionados con Ronda en esa época, son unos 90. Esto sirve mucho como labor para los investigadores, porque cuando se habla, por ejemplo, de un personaje concreto, ahí puedes relacionado con Ronda, ahí puedes encontrar su nombre completo, por qué es conocido, y qué fuentes son las que lo estudian y las que lo tratan. Además, añadimos unos anales de Ronda desde la conquista de Al-Ándalus, poco después, que es cuando Abderramán I pasa por allí, y hasta su conquista en 1485. Y también centramos un poco la polémica relativa al tema de Ronda y Tacurruna,
basándonos todo en las fuentes árabes existentes hasta el momento. Entonces, el libro, que tengo que enseñarlo, ha sido una edición, no sé si aquí se ve bien, es una edición muy bonita, una edición muy cuidada, fíjate que incluso hasta la portada por dentro está decorada. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido introducir todo esto que he mencionado antes, ¿no? La labor de los investigadores para el mundo de Ronda se va a simplificar mucho a partir de esta obra. Pero sobre todo, lo que ha pasado básicamente es que muchos historiadores que estaban tratando o estudiando o rozando esta época, la época de Al-Ándalus, pues no han dado la enhorabuena por la existencia de esta obra como elemento auxiliar o instrumento para completar todas las investigaciones o gran parte de las investigaciones que sobre esta época se están haciendo. Desgraciadamente, no hemos podido presentarlo ni en Ronda, no hemos podido presentarlo ni en la Escuela de Estudios Árabes, tampoco lo hemos podido presentar en Córdoba de mano de María Jesús, la catedrática de la Complutense, de Vigueras Molins, y no ha sido posible porque su edición se hizo en febrero-marzo y con el coronavirus no ha habido posibilidad. También la Feria del Libro Hispano-Árabe de Valencia estaba previsto que se presentara, tampoco ha podido ser. Bueno, pero ahí está la obra que yo creo que va a quedar para la posteridad, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo, a mí me ha ilusionado mucho, me ha gustado bastante, ha sido fruto de 3 años de investigación, se han consultado, basándonos básicamente en el Mustavi 5 de Ibn Ayyam. Sin embargo, hemos completado muchas fuentes árabes, algunas hemos tenido que traducir con la ayuda del imán de la mezquita, con la ayuda de algún arabista cercano. En fin, esta es en concreto la obra que presentamos hoy, ¿no? Es un ensayo, lógicamente, y estamos centrándonos en este aspecto. No es una obra creativa en el sentido de narrativa o poética, sino que es un ensayo, pero que tiene muchas connotaciones relacionadas con la poesía, porque casi la mitad de su biografía está relacionada con los aportes poéticos de Ibn Ayyam, de Ibn Firnat, al mundo de la poesía en general. Sobre todo la poesía histórica es muy bueno y la poesía báquica, como mencionábamos antes. Este hombre, si bien nació en Ronda, pasó gran parte de su vida en la Córdoba emiral, en la época de Al-Hakam I, Abderramán II y Muhammad I. Es decir, su vida transcurrió durante la vida de estos tres, el gobierno de estos 3 emires. Y en él cuento algunas anécdotas sacadas del Mustavi, como he mencionado antes, relacionadas con la relación de este hombre con los emires, que fue bastante buena, y como astrónomo y como poeta, ¿no? Es muy interesante, muy bonito, muy ameno para leer, porque en él cuento varias anécdotas que le pasó ahí en Firnat. Una de ellas, por ejemplo, recuerda que estaba Abderramán II rodeado de sus astrónomos, de sus astrólogos, y empezó a tener dudas de la función de ellos para el emir, y le hizo una propuesta. Le dijo, vamos a ver, en la sala en la que estoy, se refería a los alcázares de Córdoba, en la sala en la que estoy hay 4 puertas por las que puedo salir. Si alguno de ustedes me adivina por qué puerta es la que voy a usar, pues le recompensaré y empezaré a creer en vosotros. Les hizo que firmara un papel donde indicaron la puerta por la que iba a salir e inmediatamente llamó a los alharifes, a los albañiles, para que abrieran una puerta nueva por la que iba a salir. Y curiosamente, cuenta el biógrafo, pues los astrónomos habían adivinado lo que iba a hacer el emir, ¿no? Entonces los recompensó y los mimó, le regaló traje, le dio dádivas y empezó a tener confianza. Bueno, pues como esta anécdota, cuento varias relacionadas con la vida de este hombre, Ibn Firnas, un personaje impresionante. Considero que es un trabajo histórico de investigación formidable, vamos, queda uno con la gana de conocer más y bueno, les digo a todos los seguidores de la feria que junto a esta entrevista vamos a colgar el
el enlace de Ediciones Algorfa y de dónde pueden conseguir este libro que es escrito por Andrés y que tiene un trabajo, supongo, enorme de investigación. Más aparte, comenta de que hay otros 80 o 90 personajes y que también podrá ser un libro de consulta para nuevas investigaciones, para descubrir algo más de esa época, que se sitúa creo que en la época del Emirato Omeya, ¿verdad? Sí, sí, fue en la época de la Emir Bella, claro, hasta el 919, que entra Derramán III y después se convierte posteriormente en califa, como consecuencia del surgimiento en el norte de África de otro califato, el califato fatimí, lo que actualmente se entienden por los chiitas, mientras que la corte de aquí era suní, y claro, no podía permitir esas rivalidades y se autoproclamó califa. Entonces, la época anterior a esta es la época del Emirato, siglo IX. En la época de las humanidades en Al-Ándalus se inicia en el siglo IX y tiene su mayor auge en el siglo XI. A partir del siglo XI, con las taifas y la llegada de los almorávides y los almohades y los benimerines, después empezó a decaer todo este ciclo cultural relacionado con el humanismo que mencionábamos antes, ¿no? Fíjate de uno de los poemas, por ejemplo, traducido. La poesía árabe cuando se traduce es muy complicada, porque tiene una rima impresionante. Pero dice, cuando no me conmueven las mujeres de la caravana, me emocionan las palaumas, arrullándose en los campos. Con sus arrullos hacen llorar al enamorado, porque son plañideras, aunque no viertan lágrimas. En Mahmud, esto es dedicado a un gobernante, he fortalecido mi mano que estaba desemparada. En una época estéril para la esperanza, para la generosidad y la gloria, ha construido una Cuba ante la cual los hombres más generosos quedan prosternados. Toda la poesía, claro, es muy difícil cuando la traduce, ¿no? Pero fíjate esta, por ejemplo, sobre un cántaro, describe un cántaro, ¿eh? Es como un hombre con turbante en cuyo cuerpo no quedara más que un hilo de vida que no hubiera perecido. Sobre sus costados, de aflicciones y males, se inclinan dos brazos, y es como una atadura sin soltar. Al desanudarse el turbante de la cabeza, surgió de sus entretelas como aroma de azucenas. Es impresionante, de verdad. Ya decía que es un hombre muy poco conocido realmente, un personaje del siglo IX, 600 años antes de Leonardo da Vinci. Este hombre intenta volar. Muchos europeos vinieron después, 200 años después, por aquí, algunos ingleses, buscando su experiencia para emular el hecho. Es por el que es conocido, pero sin embargo, como constructor de máquinas, es impresionante. Los musulmanes, para los rezos nocturnos, necesitaban relojes. Los relojes en aquel momento, los que había, que ya se usaban en la antigua Grecia, eran relojes basados de día en el sol, lógicamente, pero cuando no había sol se tenían que basar en unos recipientes que mediante el agua, decantando el agua, bien expulsándola o llenando un recipiente, una manilla señalaba la hora para proclamar el rezo. Esto era fundamental en el Islam, ¿no? Entonces, este hombre era un gran constructor de esto, era un constructor, pero hizo muchos tipos de mecanismos. ¿No? Pero fíjate tú que era como un ingeniero, un constructor, un ingeniero en el sentido moderno del término, pero a la vez realizaba, era poeta, muflí, era un hombre de humanidades, un hombre de letras y astrónomo además. Es decir, es un concepto que el Renacimiento pone de moda y que hasta ahora prácticamente no hemos podido llegar a desarrollar con toda su extensión. La verdad que nos presenta un personaje interesantísimo y, y creo que eso, porque por ejemplo esa faceta, yo había sentido lo del planeador, que había sido el primero, un pionero en la aviación, pero el tema de la poesía ni tenía ni idea, vamos. Entonces ya te digo que el libro es súper interesantísimo y conocer más de este personaje tan importante y además aquí lo tenemos tan cercano.
Estamos haciendo una traducción al inglés porque ha habido demanda desde estos países sobre este personaje, porque realmente hay artículos y en Facebook perdón, en Google, en Internet, puedes encontrar elementos, pero que traten este hombre desde una perspectiva global y en su contexto, hablando de la Córdoba del siglo IX, que es con la que iniciamos el libro, no existe mucho, ¿no? Porque claro, para entender la labor de este hombre tenemos que retrotraernos a la Córdoba emiral del siglo IX, una Córdoba muy especial. Y ahí aludimos a hechos históricos coetáneos, ¿no? Sabemos solamente de él que murió prácticamente un año antes de Muhammad I y que fue enterrado, su nacimiento está más detallado, y que fue enterrado en el cementerio de Algarb de Córdoba. La Córdoba de la época se extendió mucho en el sentido occidente, a lo que es actualmente Cercadillas y demás, y ahí había una gran cantidad de barrios y había un cementerio muy importante y ahí fue enterrado, ¿no? Personaje impresionante, de verdad. No hay descripción para hacerlo, porque el término para definirlo es sabio total. Sabio total. Es que hacía absolutamente todo, es que era atleta, a la vez que poeta, a la vez que ingeniero, a la vez que astrónomo, a la vez que trabajaba el vidrio, a la vez que trabajaba, hacía relojes y clepsidras. Era un personaje único. Como ha dicho antes, Leonardo da Vinci de otra época, ¿no? Del siglo IX. Efectivamente, 600 años antes, prácticamente. Bueno, pues si te parece, no, porque se nos va el tiempo, hablamos un poco de Ediciones Algorfa, también algo que tú eres fundador, que eres creador, y ¿qué tal va la editorial con este tiempo, con la pandemia? Bueno, la verdad es que no podemos quejarnos demasiado. Sabemos que las épocas que estamos viviendo es muy difícil. Se ha impulsado algo la venta online, la venta digital. Sin embargo, las presentaciones, que para los editores son muy importantes, porque las ventas que se hacen en las presentaciones determinan un porcentaje del coste de la obra significativo, pues no hemos presentado, quizás hayamos presentado 2 o 3 libros desde que se inició la pandemia. A pesar de ello, no dejamos de publicar, no dejamos de publicar. Y bueno, estamos esperando, enquistados, por llamarlo de alguna manera, a que vengan mejores tiempos. Tenemos cerca de 300 libros ya publicados y tenemos una editorial de segunda línea, que es para autopublicación prácticamente también, porque alguna gente lo demanda, que es Asofaifa, y una librería online que nos ayuda mucho y colabora en lo que son las prestaciones pues comerciales de todos los libros, al margen de nuestra página web. Hemos impulsado con mucha fuerza nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos. Tenemos una web y un sistema que le llaman landing, por el cual nosotros podemos imprimir un libro en 48 horas en los Estados Unidos. No hace falta ni el sistema de Amazon, ni en llevarlo, se imprime allí. Y lo hacemos ahora mismo en 3 países americanos. En Estados Unidos, en México son 180 millones, un mercado de 180 millones, y en Ecuador. Y estamos en perspectiva de abrirnos hacia lo que es Bolivia y lo que es Argentina y Colombia. Estas páginas web en América hacen que nuestros autores estén presentes en estos países. Pero estar presente no quiere decir darse a conocer, sino que además sus obras pueden ser adquiridas allí. Y este sistema, puesto en marcha por nosotros en colaboración con una gran empresa, posibilita el hecho que estábamos comentando, ¿no? El de imprimir una obra de un autor en 48 o 72 horas en estos países. Eso es importante para quien quiera ser conocido, porque tú sabes que uno escribe no solamente para sí, escribe para los demás. Y esto significa un mercado de unos 300, 400 millones más, en definitiva, cuando se consolide. Pues en Estados Unidos hay 50, 60 millones de hispanohablantes, y México, Ecuador, etcétera, etcétera. Además de ello, nosotros estamos ahora mismo con el tema de los audiolibros, que muy en breve vamos a empezar a hacerlo, y también tenemos ya lo que son las páginas con ebook, algunos libros los sacamos. Sabes que el mercado digital no acaba de consolidarse. Es más bien va
disminuyendo. Es una cosa extraña, pero en el mercado español y en el europeo, en menor medida el americano, el libro de papel sigue teniendo un vigor y una fuerza impresionante. Y es por ese motivo por el que nosotros apostamos seriamente por el papel. Pero también sabemos que el mundo digital, de una manera u otra, va a acabar imponiéndose. Por ello, estamos presentes en ese mundo. Y sobre todo, el mundo que empieza a tener mucha fuerza es el mundo del audiolibro. El audiolibro es algo que cada vez está extendiéndose con una mayor fuerza. Y nuestra apuesta inmediata va en ese sentido, ¿no? Fíjate, por ejemplo, voy a hacerte, para que conozcan los telespectadores, o no sé cómo sería el término exacto, pues estas son algunas de las obras que nosotros tenemos presentes, hemos sacado para este mes de enero para comercializarlas por aquí en nuestras librerías y en nuestras páginas y demás. Esto es una obra, por ejemplo, un ensayo sobre la Edad Media. Esta está siendo una obra nuestra fundamental, está teniendo un éxito increíble, porque lo que trata básicamente es de desmontar el mito que extendieron los románticos en el siglo XIX, de que la Edad Media era una etapa oscura, una etapa de poca creatividad. Y es mentira, eso es falso. Eso es una idea que el romanticismo impuso. La Edad Media fue una época de impulso cultural y creativo muy fuerte, muy fuerte. Y este hombre, este autor, nuestro profesor de filosofía, hace la obra que se llama La Edad Media Soñada, la imagen del medievo en la ficción. Es una obra que ahora mismo está en candelero, prácticamente acaba de salir del horno. Esta que te sonará posiblemente de Luis Ángel Ruiz, Llueve tu nombre, que creo que es conocido tuyo, creo que es conocido tuyo. Esta obra, pues este hombre es una obra de poesía que también está teniendo un gran impulso. Este aún no hemos sacado a los circuitos comerciales. Es de una poeta que se llama Isabel María Zañón, que es cordobesa también, y es un poemario dedicado a Córdoba. Prácticamente todas las plazas de Córdoba y todas las calles de cierta relevancia, y todos los monumentos, desde la Plaza del Potro, están reflejados en este poemario de esta cordobesa. Esta obra es un trabajo de Carmen Enciso impresionante. Tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es el despoblamiento. 3 años de trabajo le ha llevado a Carmen Enciso sacar la Málaga despoblada. Es un trabajo lleno de datos y de estadísticas que refleja la provincia de Málaga de una manera impresionante. Es conmovedor el trabajo que ha hecho Carmen Enciso. Esto es de un cronista oficial, que ya es su 4º libro que edita con nosotros, que tampoco ha salido prácticamente a la venta. Lo mandamos al distribuidor hace 3 o 4 días. In Aeternum, de Pedro Rojano. Esto es una distopía centrada en la Roma de 2400, pero es una obra que está dando fuerza. Ya lleva en el mercado un tiempo, pero hemos hecho una nueva edición revisada, con portada nueva, y está pegando con una fuerza impresionante. Es una de nuestras obras más vendidas, ¿eh? Es una de las más vendidas. De Antonio Checa, es decano de la Facultad de Periodismo de Sevilla, autor de 80 obras, ya con nosotros tiene 5 editadas. Esto es un libro de viaje, Corso Garibaldi, al estilo de los antiguos viajeros. Este hombre ha visitado más de 100 países del mundo, y ha hecho una obra que la tenía terminada hace 7 o 8 meses, pero hasta no incorporar un capítulo dedicado al coronavirus en esta zona, no decidió sacarla. Esto es una obra, ahora mismo está también llegando a las librerías. Relatos de otras tierras, de Fernando Rodríguez. Estos son una cantidad de historias relacionadas, son relatos basados con un fuerte carácter antropológico, desde los lapones hasta los indios del Amazonas o los indios africanos. Son un conjunto de relatos impresionantes. Esta obra está teniendo una fuerza, vamos, de verdad que es muy interesante. El periplo del talismán, de Montserrat Claro Fernández. Esta autora tiene 3 libros con nosotros. Hace poco sacamos una historia de qué es el primer mapa del mapa mundi. No recuerdo su nombre cuál es, ahora mismo, no me sale porque estoy centrado en esto. Y es el periplo del talismán, que está basado, no sé si hay muchos malagueños que no conocen el Real Colegio Náutico de San Telmo de Málaga, que era la institución encargada de formar a los niños como pilotos. Pues en ese ambiente está hecha esta obra histórica.
libros infantiles, como este de Yolanda, Javi, el duende viajero. Estos son algunos de los libros de los que este mes de enero salen de nuestro horno casero, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, como te comentaba antes, pues estamos ahora mismo un poco enquistados, promocionando y sacando adelante todo lo que te he mencionado antes del mundo digital. Estamos removiendo la sentina, removiendo la bodega de este barco, que es la editorial, intentando montarnos en el tema del mundo que se nos avecina. Y también no quiero dejar de comentar que también sacamos una revista de pensamiento. Aquí hay artículos no solamente literarios, hay colaboraciones de relatos, de poemas, sino además de pensamiento, de filosofía, de política, de economía. La Garbía. El próximo número sale en este mes, el número 10 ya, y es realmente una obra conmovedora. Fíjate algunos de los artículos que sacó este último número. La dama y el perfume, mixtura icónica en la publicidad femenina. Una entrevista al pintor andaluz Roberto García Currás. Una biografía, un trabajo sobre Francisco Castón, un postimpresionista del siglo XXI. Los símbolos y los signos y la influencia en el mundo del arte. Sobre el victimismo en la sociedad actual. Reflexiones sobre los caos, las nuevas formas de vida, el miedo, un acompañante fiel, la poesía, una utopía del siglo XXI. En fin, son 42 artículos, ¿no? Y bueno, pues en todo este mundo estamos intentando movernos en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir. No pensábamos en nuestra generación que íbamos a tener ningún sobresalto en nuestras vidas de este tipo, y aquí estamos intentando acomodarnos y adecuarnos a los tiempos que nos están tocando vivir. Mira, la verdad es que es cierto, porque yo creo que estamos todos deseando de que esto pase, pero con esto cada día las noticias, no sabes si esto va a pasar, si va a venir otra cepa que no esté en la vacuna, en fin, estamos todos pendientes. Estamos descontrolados, Rafa. Estamos descontrolados, no sabemos muy bien por dónde nos va a venir esto, ni de qué manera, ni nada. Entre miedo, hay una situación entre miedo, esperanza y desasosiego. Sí. Una situación de disforía sería el término que mejor definiría esto, ¿no? Sí, porque es verdad que también hay mucha desinformación, aunque tenemos mucha información, hay mucha desinformación, muchas noticias falsas. También es verdad que hay cosas Yo aprovecho también para decir, bueno, primero, de que la revista La Garbia la conozco, y como todos los libros que tiene Ediciones Algorfa, está muy, muy, muy cuidada. Es decir, no solamente es el contenido, sino también el continente lo cuidáis mucho, que es muy importante, porque hoy en día además hay que Muchas vender. gracias, Rafael, pero es verdad. Es Es verdad cierto. que hacemos una apuesta sobre todos los libros, llevan solapa, y esto es fundamental, un papel de calidad y una letra adecuada un poco al contenido también. Exactamente. Y decir también que, aunque suena un poco pelotearte, es decirte la verdad, que eres una persona admirable, no solamente por la labor que estás haciendo, sino por el sentido crítico que tienes, por la capacidad de discernir que tienes. Te sigo varias veces por Facebook y porque es verdad que hoy hablamos de la pandemia, pero es que detrás de la pandemia es el tema de la actitud que hoy vivimos, que también es muy desagradable. No hay sentido crítico, la gente no se pregunta, en fin, y bueno, es verdad que la capacidad crítica se está anulando cada vez más, y la sociedad nuestra, yo no sé si la mundial, porque parece ser que a la vista de lo que ha pasado en Estados Unidos, aquí sí que sabemos que la sociedad está muy compartimentada entre dos grandes bloques enfrentados, con una animadversión total en la que no hay respeto por el adversario, y muy pocas personas las que nos estamos dedicando a intentar romper, fracturar esta división de la sociedad en dos bloques, que no nos va a llevar a nada bueno. No nos va a llevar a nada bueno. Yo hoy hacía una reflexión sobre Chávez Nogales,
nuestro famoso periodista, persona a la que admiro, precisamente por esta función que hizo en una sociedad de un tiempo atrás, pero hizo una función un poco, no es equidistancia, porque la equidistancia no es meter un poco de sentido común a las personas para que empecemos a dudar de cada una de las cosas que hacemos y no nos tomemos todo tan a pie de la letra, ¿no? El mundo este de la inmediatez de las redes sociales nos está creando una forma de pensamiento excesivamente vertical, ¿no? Excesivamente vertical. Y esto es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, nuestra generación, Rafa, tú y yo somos de la misma generación, prácticamente, pues todavía conservamos, gracias a los dioses o a lo que sea, conservamos cierta capacidad de mantenernos equidistantes. Esta tercera España. Machado, para mí se equivocó cuando hablaba de las dos Españas. Hay tres Españas. Está una España, dos Españas polarizadas y hay otra que está en medio, que está intentando romper esa idea de los dos bandos, de las dos partes, de los azules, los rojos, de intentar meter un poco de cordura, de capacidad de raciocinio, de pensamiento en estos momentos que no son tan necesarios. Pero es muy difícil, Rafa. La gente tiene puesta su jáquima, como yo digo, su jáquima, y va para adelante con las orejeras puestas, arrasando con todo lo que sea. Es un tiempo que no se argumenta, cualquiera decir, porque se puede pensar cosas distintas, pero bueno, hay unos argumentos de un lado y unos argumentos de otro. Hoy en día no se argumenta, hoy en día se insulta directamente, en fin, y eso es por una parte y por otra, no quiero, pero bueno. Yo quiero darte las gracias a ti, Rafael, por tu labor. Tú estás haciendo una labor muy interesante y muy necesaria. Hablo en serio ahora y no trato de adular, ¿eh? Hace falta gente con dinámica que impulse la dinámica cultural. Y cuando digo cultural lo digo en el sentido antropológico, no en el sentido de conocimientos, ¿eh? En el sentido antropológico de forjar la cultura desde dentro, de promocionar y de activar la sociedad. Y esta labor que tú estás haciendo, tanto desde Málaga como desde Córdoba, es realmente muy, muy interesante, Rafael. Sinceramente y de corazón, te digo que ole por ti, ¿eh? Y por todo lo que estás haciendo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Decirle a todos nuestros seguidores que junto a esta entrevista tienen el enlace de Ediciones Algorfa, en donde está el libro que hoy ha presentado, interesantísimo, de Abad Infinat, y más allá toda la colección que nos ha presentado un poco por encima Andrés, con libros interesantísimos, con autores de gran renombre, como le he ido diciendo, y gente muy, muy, muy preparada. Y poco más, y darte las gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés, y bueno, ya sabes, esta es tu casa. Gracias, Rafael. Gracias de corazón a ti por tu trabajo. Pues un abrazo y espero que pronto nos podamos ver en presentaciones Efectivamente. presenciales. Gracias, Rafael, gracias.